Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos a La Jicero. De nuevo estamos agregando al debate para todas y todos ustedes, agradecidos por la sintonía, por los buenos comentarios, por la difusión que hemos tenido a lo largo de todos estos meses de trabajo. Les habla Carlos Alberto Novella en compañía de Miguel Denis y Satia Rengifo. ¿Cómo están, muchachos? Saludos. Saludos, Carlos. Bueno, como siempre, los agradecimientos, los compañeros de Aporrea, de Radio Voces Libertarias, Radio Sanareña, los compañeros de Tamunanga Libre, que también se nos vienen sumando en la construcción del sistema comunicacional libre y militante. Bueno, el día de hoy no vamos a hablar de Waka Waka. El día de hoy vamos a hablar del fútbol como una ¿Qué expresión. es el Waka Waka? Fue la canción que se tomó en cuenta de publicidad del antiguo Mundial, que eso es lo que nos convoca el día de hoy. El Mundial 2014, en el cual sucede, es Brasil. Como tal. Pero ¿por qué nosotros, si hablamos siempre de temas políticos, de lucha campesina, de luchas trabajadores, por qué hoy nos toca hablar del Mundial de Fútbol? Porque el fútbol es política, el fútbol es negocio. ¿Por qué es importante hoy poner los ojos en Brasil y, bueno, analizar a fondo todo lo que se plantea en este marco de inauguración del Mundial, que estamos ya en los días previos a la inauguración? Bueno, el fútbol, además de ser un deporte muy popular en muchos sitios, o sea, como que despierta muchas pasiones y etcétera, también un deporte donde, por ser masivo, se mueve mucho dinero y por lo tanto también mucha política se mueve. En fin, detrás de todos esos grandes eventos deportivos hay mucho que analizar y ahorita en el caso de Brasil, el Mundial viene sucediendo con una gran cantidad de protestas, bueno, que desde el año pasado vienen dándose en una lucha por una mejora de las condiciones de vida, de los servicios básicos, etcétera, en donde problematizan las grandes inversiones que ha hecho el gobierno para el Mundial, destapando así toda una discusión sobre el fútbol, sobre el negocio que representa el fútbol y a quién beneficia ese negocio, sobre todo. Y además eso con un historial, no es solo ahorita en Brasil, sino todo un historial de lo que ha sido el fútbol como la superficie de un entramado de negocios comerciales, de comercio, de dinero, ¿Qué de tipo de capitales y de negocio? política. ¿Cuáles son esos negocios que tú mencionas que tienen ese trasfondo que la gente desconoce mediáticamente? Bueno, primero que hay que enmarcar el deporte más allá de la pasión. Bueno, uno que practica y que sigue con pasión este deporte, ¿no? Y que lo juega y que lo disfruta y que da tantas alegrías y da tanta sorpresa. Bueno, que no escapa del contexto a nivel mundial, del sistema en el cual nosotros vivimos. Y que inicialmente el fútbol moderno, que fue fundado en Inglaterra y que inicialmente estaba organizado a través de organizaciones y clubes sin fines de lucro. Es interesante ver cómo hoy en día, a través, bueno, de su desarrollo histórico, a través de su inserción en el marco del sistema capitalista, a través del desarrollo y la conformación de la FIFA, que es una enorme transnacional, que es la Federación Internacional de Fútbol, una transnacional que agrupa a más, incluso tiene más países afiliados que la propia ONU. A partir de ese proceso de desarrollo se ha corporizado el fútbol a nivel mundial. El tema, por ejemplo, de la venta de entradas es parte del negocio, pero el tema, en el caso concreto de los mundiales de fútbol, con todas las empresas transnacionales que patrocinan este evento y que hay detrás de este evento. Estamos averiguando el caso concreto de Brasil, que el paquete FIFA, que es el gran paquete de progreso y desarrollo para los países del mundo, que implica la organización de un mundial de fútbol con todas las inversiones, con toda la proyección internacional que trae para un país. El paquete que trae es un paquete de liberalización de impuestos, de penetración precisamente y de asentamiento de esas empresas en todos los países del mundo, ¿no? Conformando toda una red internacional. También está en el caso concreto de los jugadores, todo el sistema
toda la industria del fichaje de jugadores, la especulación con los precios de los jugadores, llegando a niveles conformando a los jugadores como sujetos que finalmente que ejercen la acción futbolística, convirtiéndose en toda una aristocracia, ¿no? De trabajadores de la profesión del fútbol, que es una profesión, ya no es el fútbol amateur, el fútbol en la caimanera que jugabas después en la tarde con tus amigos, sino que se ha convertido ya en toda una concepción de formación profesional. Y, a- Toda la industria, bueno, de venta de camisas, toda la industria deportiva, de calzado, y además toda una industria que está monopolizada en la formalidad de alguna manera del deporte a través de la FIFA, ¿no? De la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y aquí, bueno, sumando algunos datos, esta federación obtiene más de 200 millones de dólares anuales solo en utilidades y tiene un patrimonio de más o menos 1.000 millones de dólares. O sea, esto es un deporte que mueve mucho, no solo, que ya es mucho, el dinero de las entradas y de todo, o sea, del juego como tal, sino también de toda la propaganda, ¿no? Que está dentro de ese juego, que no es que no es solo propaganda, evidentemente, que luce a través de los partidos en sí mismos, sino también sale en la televisión. O sea, tú ves un partido de fútbol y está constantemente lleno de propaganda. una de las fuentes, perdón Ujú, Miguel, también dentro de las fuentes de ganancia de negocio, ujú, es el tema, incluso creo, he leído que incluso más que las propias entradas son los derechos televisivos. ujú, Las grandes empresas, las grandes televisoras, sobre todo dedicadas al tema deportivo, a nivel mundial pagan miles y miles de millones de dólares para adquirir los derechos de transmisión de un evento como el Mundial de Fútbol. ujú. Es de hecho una de las fuentes de ingreso que hace lucrativo el negocio de la organización de un evento de este tipo, el tema de los derechos de la televisión. Ujú. Y claro, y a partir de toda esa red de esas, de alguna manera empresas en lo que se han convertido los clubes, ¿no? Como unas empresas asociadas a esta especie multinacional que es la FIFA, que también representan un gran negocio, incluso manteniendo niveles de propiedad de lo que produce, digamos, alguna de los jugadores. Es decir, por ejemplo, quiero decir, si un jugador hace una propaganda promoviendo algún producto deportivo, alguna franela, alguna pelota, etcétera, parte de las ganancias van para los clubes. Es decir, los clubes mantienen, o sea, los jugadores tienen gran dependencia de los clubes, incluso para sus actividades comerciales, que cuando son jugadores muy famosos frecuentemente hacen. Y que, claro, evidentemente tampoco son unos pobres inocentes, tienen sueldos multimillonarios los grandes jugadores, los grandes clubes. Pero bueno, todo un funcionamiento mucho más empresarial que deportivo finalmente. En el caso, por ejemplo, hay cifras, no manejo jugadores, el nombre de jugadores exactos, pero hay cifras incluso del pago de jugadores que oscilan su precio y su pago alrededor de los 60 millones de euros en Europa. 60, 70, 80 millones de euros. Y una de las formas y es tan rentable el negocio, ¿no? Para los jeques árabes, sobre todo que hay una tendencia de magnates rusos, como el caso de Roman Abramovich, que es presidente, que es dueño del Chelsea, un club de la liga inglesa, o los grandes jeques árabes o de Qatar, que están adueñándose de varios clubes. Hay un caso emblemático del Paris Saint-Germain, que es un club de Francia, el Manchester City, que es un club de Inglaterra, que son clubes que últimamente, sin mucha tradición, sin mucha historia, pero que a partir de la inversión de esos grandes jeques que bueno, que gastan, que para ellos es un juego, literalmente, el tema de pagar cifras exorbitantes por esos jugadores, este, evidencian precisamente lo lucrativo del negocio y parte de lo que compensa esa inversión en millones de euros por esos jugadores es el tema de la venta de camisas y la venta de productos derivados de la marca que representa ese jugador. Pues se retribuye, el caso fue muy emblemático, el Real Madrid cuando contrató, bueno, a Cristiano Ronaldo, como es un jugador es un gran jugador, ¿no? Que te permite, bueno, ganar copas, que te permite ganar torneos, pero que además su perfil mediático, porque ese jugador representa incluso un estereotipo, ¿no? Del buen jugador de fútbol mediático, del tipo del buen jugador y La el tipo, virilidad, pues. sí, y el tipo que Ujú. sale con las modelos y tal, y físicamente, bueno, es todo un estereotipo construido, pero que dispara la venta de camisas, de marcas deportivas. Es complejo, ¿no?
son elementos que forman parte de esa cotidianidad que a lo mejor uno no se preocupa en analizar, ¿no? Y Claro, que uno subestima, pero de verdad reflejan un modelo muy perverso, Bueno, y obviamente cuando mencionamos a los jugadores que se convierten como en ese patrón de virilidad en los cuales todos los más jóvenes quieren parecerse cuando sean grandes. Y ahí hablamos ya de las partes de los países latinoamericanos en los cuales el desarrollo de esta industria como tal, de este negocio, es muy precario. Y cuando lo complejizamos aún más, cuando vemos a Brasil, que prácticamente en lo que significa la difusión de lo que sería la mayor cantidad de estadios, cuando hablamos de la difusión como tal del juego dentro del país, no cuenta con las instalaciones adecuadas para poder ser sede principal de los Juegos del Mundial 2014. Y es cuando ahí entramos y aterrizamos en el tema de Brasil como tal y la cantidad de protestas que se han generalizado por la deuda que tiene el gobierno con con la cantidad de protestas que se han suscitado a nivel de los profesores, a nivel de los obreros, que aún no se les ha dado una respuesta adecuada, a pesar de que la inversión de este mundial ha sido una de las más grandes en toda la historia de las copas mundiales. incluso el presupuesto asignado para este mundial supera el de los dos mundiales anteriores juntos. El presupuesto que en un primer momento se planificó, se terminó superando por más de 1000% de aumento. Una cifra exorbitante, además en un país como Brasil, donde los graves problemas de servicios sociales, de servicios públicos, perdón, de servicios como salud, vivienda, educación, etcétera, están muy deteriorados y bueno, con franjas de miseria terribles, pues, y sobre que incluso el año pasado se desataron inmensas y muy masivas protestas. sí, el detonante, hay un cambio importante o una evolución del sujeto social o del actor protagonista de las protestas. El año pasado fue en el marco de la Copa Confederaciones, que es como la copa previa, este, o de ensayo, un año anterior, un año antes de la Copa del Mundo que se avecina, que está a punto de inaugurarse, y era precisamente la indignación de parte, sobre todo de los sectores de la juventud, frente a todo el esfuerzo, a toda la inversión, a todo, no solamente inversión, sino despilfarro de recursos en cosas que, bueno, en construcción de una monumental infraestructura que en términos concretos no beneficia directamente de manera positiva o no es parte de las prioridades o las necesidades fundamentales de esa población, y por el otro lado se le aumentaba el pasaje, por otro lado el pasaje en autobús, por otro lado, bueno, es una población que a pesar, bueno, que hoy Brasil es la sexta economía del mundo, que ha tenido, bueno, implicaría una evaluación general de lo que ha sido la corriente del lulismo y hacer un balance general de lo que ha sido su programa de gobierno y su política económica. En todo caso, desde lo concreto, en los marcos del capitalismo, Brasil hoy es la sexta economía del mundo. Brasil redujo de manera importante la pobreza, creció en los marcos de una sociedad capitalista todo su poderío industrial, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza, la distribución de las riquezas, siguen evidenciando una enorme brecha entre la población, y esa población que es mayoritaria, este, a pesar del progreso entre comillas del país, que es considerado hoy un país potencia, en lo concreto sus condiciones de vida, bueno, no han mejorado, los servicios deficientes, y eso fue un detonante importante que lo encabezó la juventud, con protestas masivas, incluso llevaron a un planteamiento, al planteamiento de una constituyente, y a retractarse de la medida la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, eso ha evolucionado a lo largo de este año, no terminó con la finalización de la Copa Confederaciones, sino que a lo largo de este año ha evolucionado y vemos a un sujeto social obrero, en este momento, a días de la inauguración del Mundial, que va a ser, el primer partido va a ser en Sao Paulo. Bueno, en este momento el metro está paralizado, los trabajadores del metro están en huelga, ¿no? Y eso afecta enormemente las posibilidades de movilización y de desarrollo normal, entre comillas,
de esa inauguración. Aparte un estadio que todavía no se ha concluido aún, el Arena de Sao Paulo. En los entrenamientos de Brasil vimos hace unos meses una protesta de profesores en su campo de concentración cuestionando por qué un jugador como Neymar gana más que un profesor, por ejemplo. Ese punto de vista, o sea, no es igual de digno el trabajo que Porque juega ejerce, fútbol. sí. Y bueno, y que representa ya en el fútbol moderno estos jugadores, estos grandes superestrellas, una aristocracia. Sí, una élite, si bien son referentes deportivos y son ídolos, sobre todo para los más jóvenes, para Ujú. nosotros. ¿Quién no fue? Yo fui ídolo, Ronaldinho fue mi ídolo, Rivaldo fue mi Yo escuché por ídolo, ahí que Messi ¿no? también. Messi también, ¿no? Un grandísimo jugador, Maradona, Ujú. incluso jugadores venezolanos, Arango, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero el fútbol también sirve para permear muchas dificultades económicas que atraviesan los países. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, el gobierno de Dilma está aprovechando como para permear también e impulsar su próxima candidatura presidencial. O sea, está fomentando una serie de políticas a favor de potenciar a Brasil como algo, un punto de referencia turístico, para poder tener mayores inversores dentro del país. O sea, es una estrategia. O sea, el fútbol, el fútbol como tal sirve como una estrategia para potenciarse ella como próxima candidata. Hay un caso allí en Lo de nombre, Manaos, pensé que lo ibas a mencionar, a lo del estadio que está ubicado en Manaos, que prácticamente va a quedar inutilizado, por la referencia geográfica en la cual está ubicado. O sea, lo que pasa es que la FIFA impone como multinacional, como responsable de eso, de esa corporativización del fútbol, impone ujú, un paradigma de organización de eventos de este tipo. ajá. Este, detrás de un gran estadio de 50.000 personas con aire acondicionado y con palcos, etcétera, etcétera, hay una idea también de lo que es el progreso, de lo que es la modernidad, El ¿no? desarrollo. De lo que es el desarrollo. Y de hecho aquí lo vivimos aquí en la misma Venezuela. Por ejemplo, vemos casos de elefantes blancos, ¿no? Que se llaman este tipo de obras. Como en Maturín, por ejemplo, cuando se hizo la Copa América 2007, un estadio enorme de más de 50.000 personas y un estadio que es inllenable, ¿no? Que era incluso era muy difícil, fue muy difícil llenarlo en la Copa América y que hoy en día, bueno, toda esa inversión que se hizo en construir semejante infraestructura, yo creo que hubiese sido mucho más valiosa invertirla, bueno, en otras áreas, precisamente en otras necesidades más reales, coño, del pueblo de Maturín y del pueblo venezolano. Precisamente yo creo que eso es parte del cuestionamiento de, de Brasil. O sea, Brasil no carece de infraestructura futbolística. No care- Solo que con este mundial quieren adaptarse o quieren precisamente por cumplir Posicionarse. ese patrón FIFA de lo que es la gran infraestructura y la majestuosidad, ¿no? De las grandes estadios, los grandes escenarios futbolísticos, por cumplir, bueno, ese patrón terminan haciéndose inversiones desmesuradas que bien podrían, que eso es lo que reclama la población, orientarse precisamente a la satisfacción de sus necesidades fundamentales que son muy básicas, las exigencias, vivienda, allí están organizándose el movimiento de pobladores, ¿no? Que ya se desprendió del gobierno de Lula, el tema de la salud, el tema de la educación, o sea, las exigencias son muy básicas y son muy concretas. Claro. De hecho, eso es una característica de estas luchas, es que es un programa absolutamente claro, no hay ideas abstractas Ujú. dentro de esas peticiones del pueblo brasileño. Y no obstante, también de estas gestiones de inversión que se ha destinado, el bolsillo del brasileño, que se ha destinado a estas infraestructuras, también está el tema de la represión, como significa la aparición de algo que prácticamente estaba desvinculado de la sociedad brasileña, como era el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, como lo es el BOPE. O sea, aparece el BOPE nuevamente en las favelas, reprimiendo y prácticamente teniendo políticas de exterminio, como bien han reseñado varias publicaciones que aquí meramente llegan por opiniones a través de portales como Porrea y diversos portales que están haciendo bastante énfasis sobre esta marginalización que están sufriendo nuevamente la favela. Sí, bueno, de hecho en Sao Paulo se llegarían o se llegó a casi 70.000 familias desalojadas, incluso 170.000 si se considera
a todas las ciudades donde ocurrió esta práctica. Y la mayoría de estos, bueno, a pobladores, a ciudadanos, que no poseen el título de propiedad. Personas que se han ido asentado en niveles además de pobreza muy grandes, sin un título de propiedad y bueno, han montado su casa donde pueden, o sea, donde la posibilidad se les permite. Y eso hace que cuando se les desaloja es sin ningún tipo de indemnización. Es decir, se le destruye la casa, se le arroja del lugar y quedan, bueno, a la Llegó el deriva, tren ¿no? del progreso. Sí, más o menos. Y toda una política de limpieza social terrible. Incluso denuncias que han aparecido que, digamos, no son, no han tenido todavía un rango de formalidad, pero sin embargo han sido hasta ahora muy repetitivas y creo que vale la pena hacer el eco de las mismas, que es que en varias ciudades se han denunciado que empiezan a asesinar niños en la calle, niños que viven en la calle, niños que están Ujú, en extrema pobreza, se asesinan mientras duermen en la noche, ujú. como parte de una política de limpieza, toda una política evidentemente informal, una política, digamos, Claro, no pública ni mucho menos, pero sí como, pero como como no se cosas hace, que vienen pasando muy graves en relación a lo que ha sido la como política del mundial. lo preocupante es que esto está llegando por medios meramente alternativos, o sea, todavía como que no se ha hecho como una investigación exhaustiva a nivel periodística por estas denuncias que está dando, porque son bastante graves. Y creo que si lo asocia un poquito más a lo que son las dinámicas políticas de acá del gobierno, ellos bien han mencionado que se está haciendo como un boicot mosca y no piensen que estás haciendo un boicot con lo que estás problematizando acá. Y también quería cerrar ahí con unos datos económicos. Toda esta inversión multimillonaria de miles de millones de dólares que hace el Estado brasilero, ¿no? Para construir los estadios, etcétera, de eso no va a recibir casi nada, porque o sea, las inmensas ganancias del mundial van para las empresas ¿Y privadas. cuál es el negocio entonces? Es casi que el Estado brasilero está subsidiando la empresa privada para que todo ese flujo de turistas, bueno, y beneficien digamos, al comercio, pero evidentemente al comercio de las empresas privadas. Es decir, o sea, beneficia a la industria del turismo, se beneficia las industrias comerciales, o sea, todo el dinero y los negocios se mueven a través de la propaganda, Desde ese de la punto, promoción de artículos deportivos, etcétera. pero desde ese punto de vista, un Estado coherente con su programa, ¿no? Claro, pues es digamos, el Estado burgués en hecho. En su máxima expresión. No, Exactamente. que cumple. El Estado burgués responsable. Sí, es parte, es coherente en todo caso. Bueno, nosotros lo cuestionamos precisamente, lo problematizamos y hacemos aquí en este programa un esfuerzo este, de darle otra mirada o de velar lo que hay detrás también no del fútbol como deporte en sí, no, creo que es importante fijar posición y dejar claro, bueno, yo soy un amante del fútbol, soy fanático del fútbol, me gusta jugar fútbol, disfruto ver el fútbol, pero sí problematizar el tema corporativo, el tema de los negocios, que hay detrás, en este caso puntual del Mundial de Fútbol, pero un estado coherente precisamente con lo que ha sido con su proyecto político. Aparte, no solamente que se han planteado precisamente que estos grandes eventos que se están planteando, no solamente el Mundial de Fútbol, hace unos años organizaron los Juegos Panamericanos, en el año 2016 les tocará a Brasil la organización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, bueno, que es coherente con su programa. Como coherente con su programa y con su ideal de progreso ha sido la política represiva y reaccionaria de seguridad que no es nueva, Mm. que no son operativos especiales para el Mundial de Fútbol, ¿no? Sino que es una política sostenida, ¿no? De Claro, hecho, hay toda una producción incluso cultural, por lo menos a nivel cinematográfico, ¿no, Satia? Películas como Tropa Élite, películas como Ciudad de Dios, ¿no? Que son grandes clásicos de la cinematografía brasileña y que de una u otra forma reflejan, ¿no? Parte, parte de la realidad de las favelas de Brasil y que es una política de Estado la limpieza desde el punto de vista más reaccionario de las favelas. Y hay denuncias donde si bien se plantea en todo caso, donde hay problemáticas fuertes de narcotráfico, todos los elementos negativos que conocemos, bueno, que aquí en Venezuela, que son similares,
a los venezolanos, bueno, la queja es que es el cambio o es la sustitución de el cambio de sometimiento del narcotraficante o de la red de narcotraficantes a toda una red policial militar absolutamente reaccionaria y criminalizadora de lo que es la pobreza. Lo particular de este tema, que nos ha pasado que hemos conversado con varios compañeros, no, bueno, Dilma, en las políticas burguesas que está implantando dentro del gobierno, que tiene políticas de exterminio a la favela. Y bueno, lo que hemos comentado en todo el programa, cuesta comprender porque Dilma se supone que viene de una tradición de izquierda. Y es cuando planteamos nuevamente sobre el tapete lo que significan las dinámicas del poder y cómo esto una vez que llega una vez a ser poder, entran las lógicas del sistema. Que esto es lo que siempre pasa. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que comentar para el debate? Yo creo que no es un tema de que el poder en sí mismo Pero es no, corruptor, sino que es precisamente la ausencia de una perspectiva revolucionaria la que hace que cuando asuman el poder sean coherentes con sus planteamientos. lo mismo que pasa en el fútbol. Por ejemplo, la FIFA utiliza a los jugadores para poder promocionar su producto, sea de donde venga. Si vienen de Ujú. sectores más populares, en el caso ahorita los más emblemáticos es Neymar, que representan todas esas partes más populares del país, pero sirve para poder exportar su producto. Bien pasa cuando hablamos de Dilma. Dilma sirve y estas figuras que provienen de la izquierda cuando entran al poder, el sistema propio y las dinámicas las escoge para poder seguir reproduciéndose con el tiempo. Hay un caso allí con Neymar y hay un cambio en la sociedad brasileña que lo percibimos allí al analizar la composición de su selección y de su fútbol y del cambio del país. Y vemos un fenómeno en la selección brasileña y en las selecciones del mundo o de gran parte del mundo donde, bueno, ahí ha cambiado la composición social de los jugadores de fútbol, ¿no? Muchos de esos jugadores provenientes de sectores de las clases medias, ¿no? O sea, una pregunta que surge en todo esto es, ¿son capaces los sectores populares, los sectores trabajadores brasileños de pagar una entrada para el Mundial de Fútbol? No, ¿No? Que aparte son los sectores que han puesto el trabajo, que son los sectores que además se les ha hecho trabajar de manera forzada por todos los retrasos, producto, bueno, entre otras cosas, por los retrasos en los inicios de la obra, por todos los hechos de corrupción en el tema de las licitaciones, Y además eh, que le han puesto también el dinero. Todo el dinero de la inversión es el dinero de los público, pues. impuestos, ¿sí? El dinero del el erario público, ¿no? Sí, pero vemos allí con el tema de los retrasos de la obra, cómo se les ha recargado de trabajo y otro de los motivos allí de descontento de parte de la sociedad brasileña es, bueno, la muerte precisamente por esas razones de trabajadores, ¿no? En la construcción de estadios. Y y una, Pelé se peló. sí, una declaración allí bastante lamentable, ¿no? De Pelé, ¿no? Cuando se le abordó sobre este tema, él dijo, bueno, que son gajes del oficio, ¿no? Es algo normal, una muerte que no, que por eso no peligra el mundial, ¿no? Y es toda la visión allí, Sí, toda la visión allí, visión pragmática. no, y toda una visión de desarrollo, lo que hablamos, desarrollo de progreso que a la final uno sabe para quién. O sea, el desarrollo, ajá, tú ves más inversiones, tú ves más capital moviéndose, más negocios, más dinero. Pero ¿a manos de quién termina yendo todo eso? ¿Realmente eso soluciona o mejora el nivel de vida de la gente? Eso se transforma en mejores servicios, se transforma en mejor calidad de vida, o se transforma en empresas y en edificios cada vez más lujosos para la misma gente que siempre ha tenido que siempre ha sido la élite o la clase alta del país. Una Y en, cosa, una cosa allí que se está evidenciando ahorita, en Brasil es la doble cara del progreso y al lado de esos grandes estadios, esos grandes escenarios que se están construyendo, va a estar la realidad, están ya los asentamientos de desplazados, los asentamientos de gente sin vivienda. Un caso emblemático es en Sao Paulo, donde se está dando en este momento la huelga de los trabajadores y es un sitio neurálgico y álgido de lucha. Bueno, que se está dando una experiencia bien interesante, cercana al estadio que se está construyendo, ¿no? Ya hay un asentamiento, que tengo entendido, de más de 10.000 familias, sí, una ¿no? cantidad de miles de familias agrupados y organizados lo que ha sido el movimiento de trabajadores sin techo en Itaquera, una de las poblaciones cercanas
a uno de los estadios del Mundial, y que ha organizado algo que se llama una ocupación que se llama por la Copa del Pueblo, ¿no? Que, bueno, miles y miles de familias asentadas alrededor de uno de los estadios inconclusos, asentados, bueno, con carpas, con viviendas improvisadas, así como con una gran ocupación, un gran campamento, en protesta a lo que ha sido bueno, toda esta dinámica que hemos estado denunciando de las inversiones para el Mundial. Y se han desatado una gran cantidad de luchas, sobre todo de los trabajadores y también de profesores, como comentabas al principio del programa, que de alguna manera empieza todo va como a un mismo punto de llegada. Si hay dinero para el mundial, porque no hay dinero para el pago de los profesores. Si hay dinero para el mundial, porque no hay dinero para el pago de los trabajadores del metro. Si hay dinero para el mundial, porque no hay dinero para las viviendas. Y así para todos los servicios. Y bueno, realmente está transformando un hervidero que esperemos tenga un resultado movilizante, un resultado, digamos, positivo para el desarrollo de un movimiento popular cada vez más fuerte en Brasil, de un movimiento masivo que, bueno, el año pasado realmente nos dejó impresionados con la cantidad de gente que salió a las calles, y que la buena noticia, pues, es que ha tenido sus consecuencias, es decir, no fue un momento coyuntural, sino empezó toda una dinámica De que puede ser muy multitudes. prometedora, Claro. y que, bueno, viene, viene avanzando con mucha diversidad de actores y de muchos campos de lucha, confluyendo en esta coyuntura que es el mundial, que mal que bien ha servido como esa expresión, ¿no? De las grandes contradicciones del desarrollo, de ese desarrollo burgués, las grandes contradicciones de un gobierno de izquierda, con un discurso medio de izquierda, de soberanía, de progreso, pero que El sí, Partido de los Trabajadores. incluso con ese nombre, pero que, bueno, evidentemente se ha quedado terriblemente corto a la hora de realmente ser una solución para bueno, los intereses del pueblo en general. Bueno, creo que ya es el momento de las conclusiones del programa del día de hoy. Prácticamente me encantó mucho escucharlos porque para mí fue un aprendizaje bastante grato el día de hoy sobre esta dinámica del fútbol y cómo es el submundo de la esclavitud y prácticamente el tráfico de jugadores. Una recomendación que siempre me gusta puntualizar en el programa, que me ayudó mucho quizás a comprender un poco más el tema lucrativo del deporte y que me ayudó mucho también a comprender lo que significa la historia del negocio y de la política dentro del fútbol, es este excelente libro que lo pueden conseguir por internet, que se llama Mitos de la Sociedad Moderna, de Hugo Cerda Gutiérrez. Se los recomiendo muy puntualmente porque hace una cronología desde los primeros mundiales de fútbol, las primeras copas mundiales, recordemos que la primera fue en Uruguay, y te hace todo como un marco teórico de todo lo que estaba inmerso dentro de lo que eran las políticas, cómo ayudaron a las campañas políticas de los dictadores en algún momento, cómo poco a poco se fue metiendo más la industria del negocio, de los patrocinantes, se fue metiendo lo que mencionábamos anteriormente, los magnates, los jeques, se fue metiendo la fundación, bueno, eso es mucho más adelante, la Fundación Qatar, que ahorita creo que está en discusión que Qatar va a ser la próxima sede del Mundial. Bueno, la próxima no, $2022. en el 2022. Entonces, bueno, creo que es un tema de investigación, que esto sirve como un abreboca para que todos quizás comentemos y discutamos. Claro, todos tienen su corazoncito con el fútbol, que el mundial como siempre estas épocas de partidos futboleros como que saltan en uno todos esos sentimientos nacionalistas y patrios y más cuando está jugando la selección a la que uno da todo por el todo. En lo personal, como parte de esa hinchada me pasa mucho cuando veo a la Vinotinto jugando y veo que Salomón y Arango meten gol. Tú querías hacer una recomendación de la canción de protesta que está ahorita como difundiéndose en la mayoría de las redes sociales. Sí, generalmente cada mundial trae toda una parafernalia y todo un tema allí de, bueno, sus canciones, las canciones propias, y siempre se contacta a algún gran cantante, no sé, de la industria de la música para que haga una letra movida y todo eso, y toda la fiesta que implica el mundial. Bueno, nosotros recomendamos, en Brasil se contactaron a varios cantantes comerciales que han hecho cosas realmente muy malas, muy malas,
Pero sí recomendamos una canción, lo que es la canción de protesta de Edu Krieger, no sé si lo dije bien, un bossa nova, que es precisamente una canción de protesta, frente, bueno, a todo el trasfondo que hemos comentado y hemos hecho el esfuerzo de analizar que hay detrás de este Mundial de Fútbol. Se llama la canción Disculpe Neymar, ¿no? Pero este Mundial no voy a poder seguirte. Es más o menos, por ahí se va. Bueno, que todas esas grandes riquezas producidas por el trabajo del pueblo brasileño siguen en las arcas y en las cuentas de una pequeña élite de empresarios y de ciertos burócratas que desde el Estado, bueno, le hacen el juego y, bueno, les abren las puertas y les generan las condiciones para hacer para hacer sus negocios, como es el caso del Mundial de Fútbol, y cualquier parecido con la realidad venezolana es pura coincidencia. Bueno, esto fue La J-Cero, transmitiendo el sistema comunicacional libre y militante, buscando ese debate, buscando el análisis desde el pueblo en lucha, problematizando en este momento la actuación del Mundial, con una coyuntura que abre toda una puerta de debate sobre el desarrollo, sobre ese progreso a medias tintas, ¿no? Y si en este caso, en el caso brasilero, que bueno, aunque se nos escapen uno que otro detalle, aunque dejemos algunas puertas abiertas en el debate, esperemos que sirva para su desarrollo en cada una de las expresiones del poder popular, del pueblo, y que sirva, bueno, sobre todo finalmente, para la organización y para la lucha, para afinar los argumentos, afinar la crítica y afinar la conciencia del pueblo organizado. Saludos. Eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões, gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar o ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso scratch aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão.